Paz de Cristo, hermanos. Sean bienvenidos a esta asignatura llamada Evangelismo y Cultura. El día de hoy estaremos observando la primera de las lecciones, que es la lección 1, ¿sí? Titulada así: La cultura moldeadora de hombres. Amén. Y vamos a estar enfocando nuestro concepto de cultura sobre la manera en la que vivimos, la manera en la que obtenemos información, la manera en que nosotros precisamos las cosas que oímos, que vemos, y cómo de alguna manera esto se involucra dentro de las filas de la iglesia y cómo nosotros debemos de participar ante la situación cultural que vivimos a diario. Amén. Para ello quisiera que hiciéramos una oración en el nombre de Jesucristo, que ahí en su lugar cierre sus ojos y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te agradezco que me permitas estar delante de tus hijos, Señor, para ilustrarles lo que es, Señor Jesús, comprender un poco más de esta filosofía que se está viviendo, Señor Jesús. Te rogamos que bendiga, Señor, a cada uno de los alumnos que están en distintos lugares, Señor, en Casas Grandes, en Biomada, en Sotomaines, Buenaventura, Señor Jesús, en Pueblo Viejo, Casas Grandes, Señor. Yo te ruego que caiga bendición sobre cada uno de ellos y que me ayudes a mí, Señor, a hablar con denuedo, a hablar, Señor Jesús, con esa facultad que tú das, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que comenzáramos este video, este análisis, primero que nada, a manera de introducción, con un video que vamos a presentar en este momento. Amén, así que ponga atención al video. Ánimo. Como introducción, respondemos la interrogante que es cultura. Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación tras generación. Importancias del lenguaje como elemento cultural. En la sociedad, la cultura influye en nuestros hábitos, valores, creencias, costumbres, emociones, ideas, hasta en la forma que vestimos o comemos. Y todo esto de forma inconsciente se asimila por el hecho de vivir en una sociedad determinada, la cual tiene como relación el lenguaje, ya que la cultura no existiese sin este, puesto a que es un sistema de comunicación que implica la relación del hombre y lo demás, y a través de él se manifiesta su cultura. Creencias. Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o creemos confirmar a través de nuestras experiencias personales. Cuando una creencia se instala en nosotros de forma sólida y consistente, nuestra mente elimina o tiene en cuenta las experiencias que no casan con ella. Las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que lo puede hacer, lo hará. Y si cree que es imposible hacerlo, ningún esfuerzo, por grande que esté, será logrado. Normas y sanciones. Las normas sociales son reglas que la mayoría de las personas llevan a cabo todos los días, sin pensar en ellas. Usan ropa, llegar a tiempo, dormir en una cama y comer con una cuchara o un tenedor. Son normas sociales. Las sanciones ayudan a reforzar sistemas de valores de sociedad. Mantienen las creencias comunes sobre lo que es correcto e incorrecto. Las sanciones pueden ser positivas, negativas, físicas o psicológicas, formales e informales. En sociedad compleja, los valores sociales frecuentemente se convierten en leyes. Valores son ideas abstractas internalizados en un miembro de la sociedad, lo
que es deseable, correcto, bueno y que casi todos los miembros aceptan. Los valores son ampliamente compartidos, más bien los valores establecen el tono general para la vida cultural y social. Los valores se reflejan en un grupo de sociedad o una empresa de acuerdo a cómo se expresen o sus buenos hábitos culturales en una misma sociedad determinada. Tampoco deben confundirse con los valores religiosos y morales. Estos forman parte de los culturales que son más extensos. Por ejemplo, de valores culturales podríamos decir la verdad, que es un valor universalmente tenido por la sociedad humana como principio de negociación entre los individuos. Símbolos. Los símbolos son acciones o creaciones humanas que representan algo distinto de sí mismos. Es cualquier cosa que contiene un significado especial reconocido por aquellas personas que comparten una cultura. Los elementos simbólicos constituyen creencias, religiones, valores, normas y sanciones, arte, lenguaje, tecnología y ciencia. La representación de ideas abstractas mediante ha existido desde hace muchos siglos. Por ejemplo, el antiguo Egipto tenía como símbolo fundamental de su cultura su escritura jeroglífica. Otro ejemplo son en las culturas prehispánicas. Los mayas, aztecas e incas compartían en su cultura el símbolo de la representación de los fenómenos naturales en dioses que adoraban. Otro ejemplo, en nuestra cultura manteña, del símbolo más notable es la silla de piedra de U. En conclusión, podemos decir que los elementos culturales son todas las partes que componen la cultura de un pueblo, país o etnia, los cuales forman cohesión e identidad a las sociedades y permitir su clara identificación y diferenciación con los demás, y los cuales son transmitidos de generación en generación. Estos incluyen costumbres, rituales y creencias, así como también vestimenta, comidas y otros. Es importante destacar que los elementos culturales no son estáticos, y esto es debido al avance de la tecnología y a la transculturización, que ha permitido que las diversas culturas puedan tener contacto entre sí, compartiendo e intercambiando elementos que pueden ir modificando lentamente ciertos aspectos culturales propios. Así que la cultura de un pueblo ya no termina siendo netamente de ese pueblo, sino una combinación de las demás culturas con las que ha tenido contacto. Eso fue todo, gracias. Bueno, hermanos, con esto vemos este video que nos da un discernimiento de cómo comprender un poquito más acerca de lo que es la cultura y cómo fomenta el molde que nosotros culturalmente conocemos, ¿sí? México tiene una cultura distinta a la que es en Estados Unidos. México tiene una cultura distinta a la que es en Japón, en China. Y cada uno de estos cobra un efecto sobre la característica principal del ser humano, ¿sí? El mexicano tiene, por ejemplo, ciertas formas culturales que usted sabe bien, que se le dice que el mexicano es muy luchón, que siempre está trabajando, que siempre está tratando de llegar a las metas. Mas, sin embargo, también tiene otro tipo de circunstancia, como por ejemplo, que el mexicano llega tarde, que el mexicano es muy peleonero. Entonces, esta forma pues es una manera en la que se va adaptando, moldeando el pensamiento de cada una de las culturas que determinamos existenciales en el mundo. Amén. Pero en esta lección 1, hermanos, vamos a ver la cultura moldeadora de hombres desde una perspectiva bíblica. Amén. En la introducción dice, cada uno de nosotros tenemos necesariamente que interactuar con personas cada día, algunas con características y normas de conducta similares y muchas otras con características y normas de conducta muy distintas. La interacción con la cultura y las personas nos obliga a fijar una posición con respecto a cómo debemos relacionarnos con ellos, qué actitudes, qué conciencia y qué normas nos deben regir en este desafío de compartir las buenas nuevas.
encontramos, amados hermanos, algo muy tremendo que debemos nosotros ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada día, cada uno de nosotros nos enfrentamos a una sociedad muy, muy distinta, porque México en el estado de Chihuahua se ha vuelto muy pluricultural, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que simplemente en Torreón, en Durango, en Michoacán, en el sur de México, existen culturas distintas a las que nosotros tenemos aquí en el norte del país. Y Chihuahua se ha caracterizado por ser pluricultural, ¿sí? Esto quiere decir que convivimos con diferentes tipos de culturas, de pensamientos y de formas de ser de las personas. Y a cada una de ellas se les tiene que compartir el evangelio. Amén. Dice así. Así pues, vivimos en un entorno que nos desafía a evaluar continuamente lo que significa vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cómo debemos responder a la cultura? Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro México, de nuestros estados, existe algo muy arraigado dentro del corazón y la mente del mexicano, que es, hermanos, el catolicismo, la adoración a la Virgen María y todas aquellas cosas que fomenta la Iglesia Católica Romana. Amén. Y nosotros somos un parteaguas entre estas culturas denominacionales que existen en el planeta y en nuestro entorno social. Amén. Por ello es necesario que nosotros definamos. Amén. Para ello vamos a ver lo que dice aquí. Meditemos en la base bíblica de Daniel 1, 3 y 4. Dice, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué podemos ver en esto? Que Israel era una cultura, y ellos tenían una cultura en base a unos mandamientos que se les había proporcionado a través de Moisés, que vinieron de los cielos, el mandato por Jehová, incluso escrito con el dedo de Jehová en piedras, ¿sí? Ellos tenían el arca del testimonio y en estos momentos habían sido invadidos por Babilonia, cumpliéndose la profecía del Señor Jesús, perdón, de los profetas que habían estado allí. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces el rey manda traer a gente de Israel para sacarlos de su cultura, meterlos a una nueva cultura, ¿sí? Porque una vez que salen de los judíos que hablaban el hebreo, comienzan ahora a tener que hablar la lengua de los caldeos. Amén. Y dice aquí, ¿cómo reaccionas cuando estás fuera de tu zona de comodidad, de tus conocidos, tus amigos y tu familia? Esto es muy importante que usted se analice y diga, bueno, yo cómo me siento cuando estoy fuera de mi lugar. Y yo lo comprobé en alguna ocasión cuando yo estuve estudiando la MOS, que me fui a Ensenada, Baja California. Estando allá, pues conocí distintas organizaciones o más bien pensamientos de los hermanos e incluso lenguaje, palabras que uno decía podían ser ofensivas para algún hermano y que son cotidianas entre nosotros sin ofender. Amén. Entonces ahí yo entendí que realmente sale uno de la comodidad y se involucra uno en otros asuntos, en otras vidas, y entonces nosotros tenemos que asimilarlo, pero nunca cayendo en un cambio de perspectiva. Amén. ¿Te retraes o te desconectas? ¿O aprovechas al máximo el nuevo lugar? Esto es importante que usted asimile, que usted entienda y que viva de esta manera. Para esto, hermanos, veremos el paso 1, que se llama la interacción con la cultura. El primer capítulo de Daniel cuenta la historia de 4 jóvenes que fueron transportados a una cultura distinta a la de ellos por una nación conquistadora. Esta es Babilonia. Su respuesta a esta condición nos da ideas respecto a cómo deberíamos relacionarnos con la cultura que nos rodea. Daniel, por supuesto, resulta ser la figura central entre los 4. Es él quien nos trae nuestra atención. Amén. ¿Qué encontramos entonces? Que estos 4 jóvenes habían sido sacados de su confort, habían sido sacados
de su manera de hablar, de su manera de vestir, de su manera de desenvolverse, de desempeñarse, de creer, y que habían sido sacados juntamente con otro grupo de judíos que también estaban en la misma condición, mas sin embargo ellos fueron distintos, según lo que atestigua la Biblia, de que ellos no se involucraron a un 100% con la cultura babilónica. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que nosotros como cristianos tenemos una cultura basada en la Biblia, una cultura basada en el Espíritu de Dios, que nos da a nosotros la orientación de cómo debemos de sobrellevar, de vivir en una cultura que no es completamente buena o sana, y que vamos a estar desarrollando a través de todas estas lecciones. Amén. Pero vamos a ver. Miren, hermanos, vamos a comenzar con una actividad. La actividad 1. Dice aquí, lee el capítulo 1 de Daniel y después considera los siguientes aspectos. Aquí usted, hermano, puede pausar el video. Le pido, por favor, que pause el video y que comience a contestar la actividad 1 que se les está presentando en este momento. Amén. Así que páuselo y continuamos. Los apostólicos a menudo tenemos una actitud paranoica cuando estamos dentro de lo que se considera una cultura no cristiana. Nos podemos aprender una lección de Daniel con relación y una respuesta adecuada. Por supuesto, dicha respuesta debería estar basada en nuestro segundo paso. Amén. Qué importante es, hermano, que usted y yo como apostólicos sabemos, algunos que venimos de otra denominación como su servidor, no nació en cuna apostólica, mas sin embargo Dios le ha considerado para tenernos aquí. Amén. Y hay otros que han nacido dentro de la cuna apostólica, que han crecido debajo de las bancas, que han crecido oyendo las predicaciones desde niños, y que ellos tienen una forma de ver las cosas distintas aún de nosotros, los que venimos de fuera de la denominación. Mas sin embargo, hermanos, vamos a ver el paso 2 para tener una comprensión más amplia de lo que estamos hablando. El paso 2 dice, buscar la sabiduría y discernimiento para comprender la cultura. Cuando Daniel y sus compañeros aprendieron de la cultura, lo hicieron con el uso del discernimiento. Obviamente comparaban lo que aprendían del pensamiento babilónico con lo que ya habían comprendido desde el punto de vista de Dios. Y la ley de Dios era algo con lo cual estaban bien acostumbrados. ¿Qué tan familiarizado te encuentras con la Biblia? ¿Qué tan familiarizado te encuentras con la Biblia? Qué importante es esto, hermanos, porque cuando usted y yo estamos cimentados sobre la Biblia, van a llegar momentos en que vamos a estar delante del pecado, delante del mal, porque la cultura viene y a veces nos quiere seducir con algunas tentaciones malignas que para ellos es normal, que para ellos es bueno o que no debería de ser malo, y que entonces nosotros, si no estamos fundamentados en la palabra del Señor, podemos caer en este mal juicio. Amén. Dice aquí, los comentarios de Edward Young sobre el versículo 17 lo clasifica. El conocimiento y la inteligencia que Dios les dio era del tipo discernidor, para que pudieran conocer y poseer la capacidad de aceptar lo que era verdadero y rechazar lo que era falso en su instrucción. Dicha percepción es muy necesaria entre los ministros apostólicos, pues una mentalidad separatista y aislacionista crea vacíos morales y espirituales en toda nuestra cultura. Deberíamos reemplazar esos vacíos con ideas que surgen de las mentes de pensadores y hacedores piadosos. Qué importante es esto, hermano. ¿Por qué? Porque realmente podemos observar que Dios nos debe de dar el discernimiento. La sabiduría tiene que venir de los cielos, y hay sabiduría, hermano, que no proviene de Dios y que da al final de cuentas una mala percepción de las cosas, y podemos caer, hermanos, en la apostasía, podemos caer en ese modo de vivir de manera light ante el pecado que el mundo ofrece. Amén. Dice aquí para pensar, ¿qué actitud desea Dios que tengamos en relación a la cultura que nos rodea? ¿Qué actitud cree usted, hermano, que Dios quiere que tenga? ¿Una actitud que rechaza todo? ¿Una actitud que escucha
valora las cosas y luego después hace una percepción desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Para mí, Dios quiere que nosotros contemplemos las cosas del mundo y que no nos dejemos seducir, porque la palabra lo dice. Dice que debemos de estar atentos a las cosas del mundo, pero sin caer, porque no somos parte de este mundo. Amén. Miren, hermanos, vamos a estar viendo la actividad número 2 para hacer en clase. Amén. Y una vez que lo haya hecho, hermanos, pues reanuda el video. Por lo pronto vamos a pausarlo. Amén. Continuamos. Uno de los más graves errores que cometemos es aislarnos y separarnos de todo lo que nos parece diferente sin antes haberlo examinado y discernido. Qué interesante. Perdón, hermanos, qué interesante es esto. Porque realmente, hermanos, si no discernimos, si no examinamos nada, podemos caer en el mal también. Porque mire, la Biblia nos dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Y es como debemos de vivir nosotros en esta cultura. Amén. Debemos ser dirigidos por Dios al estar en una cultura extraña que tal vez no comparta nuestra misma cosmovisión de Dios, como ocurre con la cultura oriental contemporánea. Esta cultura está desprovista de la influencia evidente de una cosmovisión cristiana. Allá en el oriental o allá en el oriente, hermanos, es una manera muy distinta de pensar a la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque usted lo sabe bien. Nosotros venimos siendo evangelizados desde hace algunos cientos de años, primeramente por la Iglesia Católica, hermanos. Cuando llegó Hernán Cortés a las Américas, comenzó a traer a aquellos hombres a predicar lo que ellos creían que estaba correcto, y ya posteriormente, más adelante, empieza a venir el protestantismo en el año 1517, empieza en Europa, pero que al final de cuentas viene a caer sobre nosotros y comenzamos a ver las cosas distintas desde una perspectiva diferente al catolicismo. Amén. Pero el catolicismo es una cultura, hermanos. ¿Sí? Las asambleas de Dios con la Trinidad es otra cultura denominacional. La Iglesia Apostólica con su paz de Cristo, con el velo en las damas, con los hombres de vestido, o sea, de vestir, todo ello es una cultura denominacional. Amén. El mundo, según el Nuevo Testamento, en y de son de sencillas palabras. En y de son dos sencillas palabras que pueden estimular el pensamiento cuando se trata de lo que dice la Biblia acerca de la cultura o el mundo, acerca de la cultura o el mundo. Después de todo, debemos estar en el mundo, pero no ser de él. Qué interesante, hermano, cómo usted y yo formamos parte de un mundo distinto o de una cultura distinta que proviene de los cielos. La palabra cosmos y aion, ambas traducidas como mundo, se emplean numerosas veces en el Nuevo Testamento. Una reseña de Cosmos brindará perspectivas importantes. George Eldon Ladd presenta los usos de esta palabra. 1. El mundo puede referirse tanto a todo el orden creado, como dice Juan capítulo 17, versículo 5, como a la tierra en particular, como lo dice Juan 11:9 y los versos que están ahí. Esto significa que no hay ni señal de la idea de que el mundo tenga algo malo, ¿sí? O sea, porque estamos hablando de dos clases de formas. Una de ellas, el mundo creado por Dios, ¿sí? Y otra de ellas, el mundo desde la perspectiva humana, ¿sí? Cosmos puede designar en el 2, no solo el mundo, sino también a los que habitan el mundo, la humanidad, como lo dice Juan capítulo 12, versículo 9, y esos versículos que están allí. Cuando hablamos de cosmos, estamos hablando de aquel mundo que habita, una humanidad que habita, ¿sí? Y el mundo se convierte pues en algo pluricultural que está basado en muchos pensamientos desde un principio de la historia. Amén. El uso más interesante de cosmos se encuentra en los dichos donde el mundo, la humanidad, es el objeto del amor y la salvación de Dios. ¿Qué encontramos?
El cosmos entonces es usado más en los términos griegos cuando se refiere del amor de Dios, del amor que siente Dios por la humanidad. Amén. Pero los hombres, además de ser los objetos de amor de Dios, son considerados como pecadores, rebeldes y alineados de Dios, como una humanidad caída. ¿Sí? El cosmos se caracteriza por la maldad, versículo 7:7, y no conoce a Dios, versículo 17:25, ni a su emisario, el Cristo, versículo 1:10. Vez tras vez, el mundo es presentado como algo hostil a Dios, pero Lad nos recuerda que lo que hace que el cosmos sea malo no es algo intrínseco con él, sino el hecho de que se ha alejado de su creador y ha guardado esclavizado a poderes malignos. Ha quedado esclavizado a poderes malignos. Porque, hermanos, la Biblia lo dice, el que es vencido de algo, hace esclavo de ese algo. Si alguien es vencido de lo malo, entonces vivirá sujeto a lo malo. Si alguien es vencido por el pecado, entonces vivirá sujeto al pecado y será esclavo del pecado. Y entonces vemos, hermanos, la paga del pecado es muerte. Entonces reconocemos que cuando no hay santidad, cuando hay mancha en nuestra vida cotidiana, entonces eso nos separa del amor de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano en este mundo malo y rebelde? La reacción de los discípulos no debe de ser retirarse del mundo, sino vivir en el mundo, motivados por el amor de Dios antes que por el amor del mundo. Así que sus seguidores no deben encontrar su seguridad y satisfacción en el nivel humano, como hace el mundo, sino en la devoción hacia el propósito redentor de Dios. Versículos 17 al 19. ¿Qué vemos entonces, hermano? Que el discípulo no debe de meterse en cuatro paredes. El discípulo no debe estar habitado en cuatro paredes, siendo de esta manera su determinación a una vida cotidiana en la cual no tiene nada que ver con la gente. Y muchos pueden decir, es que me mancho, es que peco. No, amados hermanos, Cristo habitó entre el malhechor, Cristo habitó entre el pecador, Cristo habitó entre la prostituta. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Perdonó sus pecados, sanó sus heridas, les predicó el año agradable, el evangelio de la palabra del Señor. Y entonces, hermano, muere para pagar por nuestros pecados y resucita para entonces llevar esta salvación hasta lo último de la tierra. Así que usted y yo, hermano, tenemos que comportarnos como estos discípulos. Mire, el apóstol Pablo dijo que la humanidad consciente en adorar a la el apóstol Pablo dijo que la mundanalidad consiste en adorar a la criatura antes que al Creador. Romanos 1:25. De encontrar el orgullo y la gloria propios en el nivel humano y creado antes que en Dios. El mundo es el pecador solo en la medida en que se exalta a sí mismo por sobre Dios y se rehúsa a humillarse y reconocer a su Señor Creador. Vemos al mundo como debería ser visto cuando primero adoramos a su Creador. Hermanos, interesante es ello. No podemos solamente enfocarnos en pensar y en creer lo que lo secular nos quiere redactar, porque la enseñanza, al final de cuentas, hermano, la enseñanza pública es un molde que forma al ser humano. ¿Y qué es lo que enseña la humanidad? ¿Qué es lo que enseña lo secular? ¿Qué es lo que enseña la escuela? Enseña que según el darwinismo vino el Big Bang, y este Big Bang trajo todo lo que es vivo hoy en día, y que a través de la evolución entonces llegamos a ser lo que hoy somos. Y no podemos ver o no quieren ver que un creador todopoderoso fue quien hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que enseñan a los niños. Yo sé que entre las filas hay maestros, hay maestras excelentes, amados hermanos, pero usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de lo que enseñan a nuestros hijos y de lo que enseñamos como maestros, y tener mucho cuidado con las ideologías que se están manejando últimamente, como la ideología de género,
como las ideologías perversas que se están manifestando y que no llevan más que otro molde. Y usted y yo tenemos que escapar de todo ello y adorar al Creador de estos cielos y de esta tierra. Amén. Veremos pues el paso 3, los corintios y su cultura. Corinto era una de las ciudades más inmorales del mundo conocido. La primera carta de Pablo a los Corintios contiene muchas indicaciones de esto. Los creyentes de Corinto se enfrentaban con una cultura que se asemejaba a la nuestra de alguna forma, pues era variada, étnica, religiosa y filosóficamente. Era un centro de riqueza, literatura y artes, y tenía mala fama por su descarada inmoralidad sexual. ¿Cuál sería la respuesta recomendada de Pablo para los creyentes en una ciudad así? Mira, amado hermano, les vengo diciendo que nosotros vivimos en una ciudad, en un estado muy pluricultural, en el cual, hermanos, existen un montón de pensamientos, pero Pablo nos hace esta pregunta: ¿cuál es la respuesta a los creyentes de una ciudad así? Usted conoce primero a los corintios y cómo Dios utiliza a Pablo para llevarles a sacarlos de esa inmoralidad. Mire, la pregunta puede ser contestada si nos concentramos en varios principios que podemos descubrir en la carta de Pablo. Resaltamos solo algunos de estos, centrándonos en ciertas expresiones. Mire, la libertad es un término fundamental para los cristianos al ingresar a la cultura, pero puede ser malentendida fácilmente. Esto porque algunos actúan como si implicara una libertad total, pero la vida de un creyente es una libertad cristiana en gracia. Pablo escribió: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera los Corintios 6:12, 10:23. Sin embargo, debemos recordar que esta libertad está dada para glorificar a Dios. Una libertad que tolera el pecado es otra forma de esclavitud. Por lo tanto, si pues comes o bebes o haces una cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, como dice capítulo 10, versículo 31. Encontramos entonces que la libertad, hermano, es la gracia. La libertad es cuando usted y yo somos libres de pecado. No que podemos caer en el libertinaje, sino que somos libres de pecado. ¿De qué manera? Entonces el pecado no nos puede destruir, no nos puede derrotar, y vivimos en santidad porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y ahora somos esclavos del Espíritu Santo, y Él nos da la fortaleza para no depender del pecado ni de la inmundicia. Amén. Mire, la conciencia es otra palabra importante en la forma que ingresamos a la cultura. Debemos ser muy sensibles a lo que significa contaminar la conciencia. Debe haber sensibilidad a lo que nos tienta. El creyente que no puede visitar al mundo sin hacerlo su hogar, no tiene ningún derecho a visitar sus puntos débiles. Como resultado, tenemos que cultivar la disciplina que se requiere para responder a las formas en que el Espíritu habla a través de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Que usted se conoce, que usted conoce su debilidad y que usted debería de entregarse no a las pasiones culturales o mundanas que están en esta sociedad, sino más bien a un concepto espiritual. Porque, hermanos, el que siembra en la carne cosechará, hermano, cosechará muerte, mas el que siembra en el Espíritu cosechará vida y paz. Y esto, hermanos, nos complementa para convertirnos en esas personas, porque aún así, si la conciencia nos falla, aún el Espíritu Santo está para socorrernos. Amén. Otro término más es, hermano, en particular debemos ser conscientes de no convertirnos en una piedra de tropiezo para las personas que Pablo llama un hermano más débil. Por esto no significa que pero esto no significa que dejemos de lado lo que se ha dicho acerca de la libertad. Un cristiano no tiene que permitir que su libertad sea limitada por otra persona, pero está obligado a ocuparse de que la otra persona no caiga en pecado. Y si él podría herir
la conciencia de esa persona no ha cumplido con esa obligación. Esto requiere una sensibilidad especial hacia los demás. Es una marca distintiva de la vida cristiana. Y lo vemos, hermano, como Pablo dice, si mi hermano débil no me ve comiendo carne y su conciencia es tocada, yo prefiero no volver a comer carne jamás. ¿Por qué? Porque si hacemos pecar a uno de los pequeños del Señor, tenemos problemas, ¿sí? Porque tenemos una obligación para con el hermano. No podemos, hermano, estar pensando en que podemos hacernos a un lado y dejarnos. No, pero sí hay que fomentar, hermano, la unidad, la integridad. Amén. Aquí viene una actividad 3, hermanos, que nos dice que leamos en Hechos 17 y entonces contestemos lo que está allí. Hermanos, yo les pido que pausen el video, que hagan esa actividad y que continuemos adelante en cuanto usted termine. Amén. Aplicación 1. Dios nos hace responsables de la mayordomía cultural. ¿Qué cosa, hermano? La mayordomía cultural. O sea, que nosotros tenemos que rescatar a mucha gente de la cultura en la que vive. Imagínense aquel que su abuelo era alcohólico, su papá era alcohólico y él es alcohólico. Amén. Es un hábito cultural que se vive en una familia determinada. ¿Qué es lo que pasa? Que usted y yo tenemos que ir a predicarles de la cultura de Cristo, de cómo Dios puede rescatarlo. Y después de eso, esa cultura va a cambiar. ¿Y qué va a pasar? Que el hijo de él no va a ser alcohólico y el nieto de él no será alcohólico. ¿Por qué? Porque hay una bendición a través de la palabra del Señor. 2. No debemos temer a la cultura que nos rodea. En cambio, debemos luchar por contribuir con ella a través de la creatividad dada por Dios y transformarla a través del diálogo y la proclamación. Entonces, hermano, entrar en debate no es malo. La Biblia no es para golpear a nadie. La Biblia es, hermano, para llevarla con amor, con ejemplo y con una vida propia. Una vida que realmente viva. Una vida que realmente viva la palabra de Dios. 3. Debemos tener discernimiento en medio de la cultura, de nuestra cultura. Aquí, hermanos, es fundamental que usted no se deje desenvolver o llevar por la cultura que le rodea. Conclusión, hermanos. Definitivamente que la cultura moldea la vida del hombre. Los cristianos tenemos el gran desafío de compartir el mensaje de las buenas noticias, de Jesucristo en medio de las culturas propias y extrañas. El comprender la forma de interactuar, comprender e impactar la cultura nos convertirá en grandes ministros de Dios. Hermoso sería, hermano, que nosotros en lugar de llegar y maltratar a un católico por su virgen, llegáramos con amor, haciendo una buena obra en su vida y ya después pronto, poco a poco, enseñarle lo que es bueno. Amén. Ahí viene una práctica semanal. Medita y escribe en una cuartilla los desafíos que como aspirante al ministerio tienes en relación a la cultura y su contexto. Mira, amado, es maravilloso poder servir al Señor. Es maravilloso poder fomentar la unidad y la integridad. Amén. Mire, yo estoy determinado cuando estoy estudiando la licenciatura en teología, en escribir un libro titulado Cultura Denominacional o Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Iglesia Apostólica tiene una cultura denominacional. Y nosotros muchas veces llegamos infundiendo más, predicando más la cultura denominacional que el Evangelio. Llegamos hablando más de la falda, llegamos hablando más del velo, llegamos hablando más de muchas, del diezmo, por ejemplo, mucho más que hablar del amor, de la santidad, de cómo Cristo murió, de cómo nos salvó. Y esto quiero redactarlo en ese libro, quiero estudiar muchísimas o las más facultativas religiones y cómo detectar su cultura denominacional, como el testigo de Jehová, ¿sí? Como el mormón, como el católico, y entonces escribir
su cultura denominacional, e incluso si se puede ir y hacer a los católicos, por ejemplo, una entrevista donde ellos me digan qué creen, cómo viven. ¿eh? Pero todo ello, hermano, debemos de considerarlo usted y yo, que vivimos en una cultura y que somos parte de alguna manera de la cultura, pero no debemos de dejarnos llevar por esa cultura. Amén. Hermanos, este es el final de esta clase. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos, y perfeccionémonos en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.